Muchas gracias, Valerie. Sí, efectivamente, como bien lo hemos mencionado desde el inicio, es un tema muy importante, ¿no? Y justamente para conocer más de ello y de lo que nos enseña la normativa, es que el día de hoy participarán en la exposición Rebeca Díaz, psicóloga y coordinadora del proyecto de prevención de violencia del Movimiento Manuela Ramos, y Antonio García, abogado y especialista de la DICERPA. Muchas gracias a ambos por estar presentes el día de hoy. Entonces, vamos a darle el pase a Rebeca, quien va a estar en esta primera parte tocando el tema de qué es el hostigamiento sexual. Vamos a conocer un poco más acerca de estas definiciones. Adelante, Rebeca, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Buenas tardes con todas y todos. Un cálido saludo de parte del Movimiento Manuela Ramos, organización que desde 1978 viene trabajando por el derecho de las mujeres y los derechos humanos para la igualdad de género y el respeto por la institucionalidad democrática. Agradezco muchísimo la invitación y el espacio promovido desde la Dirección Superior Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación para justamente poder brindar estos alcances e información a la comunidad educativa sobre la prevención y atención del hostigamiento sexual. Bien, primero les agradeceré, por favor, si podemos avanzar con las diapositivas, con unas imágenes. Bien, primero que nada, vamos a hablar de qué es el hostigamiento sexual. Y esto no es más que una forma de violencia, porque es importante remarcar esto, ¿no? Que el hostigamiento es una forma de violencia que se configura a través de conductas, a través de acciones, a través de comportamientos que vienen a darse de naturaleza o connotación sexual. Es decir, que detrás de esto hay un cierto interés, ¿no? Que está relacionado con esta connotación y naturaleza sexual o sexista no deseada. Y sobre esto es importante precisar estos 3 puntos, ¿no? Primero que nada, que no es necesario el rechazo expreso, ¿no? Es decir, no es necesario que la otra persona me diga directamente, me estás acosando o me estás hostigando, perdón, o quiero que te retires, no estoy de acuerdo con esto, no. Es importante mantener la atención justamente sobre la reacción que viene provocando esta actitud, este comportamiento, esta conducta que vengo ejerciendo sobre esta persona. Además, tampoco es necesario para considerar hostigamiento que esta conducta sea reiterada, es decir, que se haya presentado en diferentes oportunidades. Basta que haya provocado, ¿no?, esta incomodidad, que haya provocado esta invasión en la otra persona para que ya esto sea considerado hostigamiento sexual. Además, esta conducta genera un ambiente intimidatorio, es decir, hace que la persona sobre la cual recae, ¿no?, esta actitud, esta conducta, se le vaya creando un sentimiento hostil o humillante, que puede afectar además su actividad o su situación, ya sea laboral, docente o formativa o de cualquier otra índole. Es decir, la afecta en lo personal, ¿no? La hace sentir incómoda, la hace sentir mal. Probablemente también esta persona considere retirarse de ese espacio, sienta que no es un espacio adecuado, se sienta insegura. Bien, podemos continuar con la siguiente, por favor, diapositiva. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre entonces hostigamiento sexual y acoso sexual? Primero que nada, el acoso sexual está establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, se encuentra ya aquí regulado, se encuentra ya aquí visible, se encuentra ya aquí visibilizado por esta institución que además es internacional a través de una conferencia internacional que se emitió en el año 1985, donde se visibilizó justamente esta situación. A diferencia del hostigamiento sexual, que también, bueno, se encuentra tipificado, se encuentra establecido, se encuentra enmarcado dentro de la legislación peruana, y aquí hago énfasis en nuestra ley 27942, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Bien, esta ley que además tiene un impacto, es decir, tiene un ámbito de acción dentro de diversas instituciones, porque esa es una realidad que se da en diversos espacios, ¿no? Como por ejemplo, centros de trabajo, espacios públicos y privados, instituciones educativas,
instituciones policiales y militares, que son lugares en donde se pueden presentar situaciones de este tipo. En este caso, también es importante mencionar que esta ley, la 27942, hace énfasis en 3 aspectos. Primero que nada, en la prevención. Es decir, que es importante desarrollar capacitaciones, difundir información sobre por qué es importante erradicar el hostigamiento sexual, establecer también información para la comunidad, ¿no? En este caso, nuestra comunidad educativa, de cuáles son esos canales de denuncia, ¿no? También hablar sobre la aplicación del enfoque de género desde la interculturalidad, ¿no? Mantener una evaluación constante del ambiente educativo donde se están desenvolviendo las dinámicas, ¿no? Porque recordemos que la educación es un proceso dinámico y durante ese proceso alumnos y alumnas van desarrollándose, o sea, y más aún en estos espacios educativos tecnológicos, ¿no? O las escuelas de arte donde entran muy jóvenes, se van desarrollando la personalidad, aspectos sobre qué pienso de mí, cómo me relaciono conmigo misma, con los demás, etc. Además, también hay un énfasis en la parte que ya corresponde a los procesos investigativos, ¿no? Visibilizar el comité que está encargado, que se cumplan con las exigencias, que sea paritario, además revisar quiénes están conformando estos comités, que no tengan antecedentes, que sean personas que efectivamente cuenten con la sensibilización debida, como bien lo ha mencionado Valerie, ¿no? No solamente es necesario contar con la normativa, sobre todo hay que tener presente de que las leyes, ¿no? Las normas, las aplicamos seres humanos, personas. Entonces, tenemos que tener, y sobre todo en estos temas, un cuestionamiento constante sobre cómo estamos procediendo frente a esta realidad, frente a esta situación, para poder justamente, a raíz de este seguimiento, poder aplicar. Ya corresponda la sanción y también en todo caso, las medidas para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro. Es decir, tomar en cuenta la experiencia para que nos sirva como una acción que podamos prevenir, ¿no? Que es lo que finalmente se busca. Ahora, también este énfasis en la atención que realiza en la actualidad esta ley, la 27942, en la protección de la víctima. Es decir, en no exponerla a otra situación violenta con aquella persona que ha ejercido el hostigamiento sexual contra ella, además de también que esta persona cuente con un acompañamiento, ¿no? Que puede ser, se necesita mucho de un soporte psicológico frente a estos procesos para poder generar nuevamente la seguridad. Recordemos de que aquí hay aspectos muy importantes, ¿no? Si en este espacio donde es mi espacio educativo, donde yo me siento segura, donde conozco, donde tengo amigos, donde tengo referentes en mis maestros y mis maestras, me pasa algo de este tipo, ¿no? Algo que me llega a impactar tanto, pues obviamente me va a generar una afectación a nivel de mi autoestima, a nivel de mi seguridad personal, a nivel de mi autoconcepto, etcétera. Por eso es importante el acompañamiento, la no revictimización, como hemos mencionado, y sobre todo también coordinar con instituciones, ¿bien?, que abordan esta problemática de la violencia de género, como por ejemplo los centros de emergencia mujer, ¿no? Por eso es tan importante conocer la comunidad educativa dentro de un contexto, ¿no? La comunidad, el instituto, la escuela no funciona aislada de la sociedad. Funcionamos articuladamente, ¿no? Por eso esto de mantener estos contactos con las otras instituciones para poder justamente articular y coordinar y realizar una acción conjunta que me permita prevenir, abordar, enfrentar estas situaciones es tan importante. Muy bien, continuamos con la siguiente. Disculpen que me haya extendido un poquito aquí. Algunas manifestaciones, ¿no? Justamente para poder revisar, aquí hemos hecho algunas menciones que son bien cortas. Y primero, esta promesa implícita que hay detrás, ¿no? O puede ser algo que se expresa directamente o que no se expresa, pero que donde se le da a la víctima, ¿no? Esta idea de que hay un trato preferente si es que accede, ¿no?, a este tipo de comportamiento, este tipo de actitud, ¿bien? Además, también otra manifestación dentro del hostigamiento sexual es usar
el uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, ¿bien? Es importante allí también tener en cuenta el lenguaje, ¿no? Tener en cuenta la actitud, tener en cuenta si yo también soy testigo de, ¿no? O escucho este tipo de frases o escucho este tipo de comentarios y no digo nada, ¿no? Porque eso también es algo que lamentablemente a veces ocurre, también estoy tomando una postura frente a la situación. Entonces, sobre todo en el caso, lo comento en el caso de profesores y profesoras, ¿no? Que a veces hay comentarios dentro de la clase y no hay ninguna respuesta por parte del tutor, del profesor, de la profesora que tiene en ese momento a cargo de la clase. Entonces, es importante ahí dejar claro, ¿no? Demarcar, alumno, alumna, el comentario está fuera de lugar, hacer notar, ¿no? Que es un comentario sexista o es un comentario que puede tener una connotación sexual. Es importante poner la voz de alerta. El trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas. También esta es otra manifestación frente al hostigamiento sexual, las amenazas, si tú no haces lo que yo te digo, ¿no? O piensa bien cómo estás tratándome, o puede pasarte, pues de repente no vas a tener la nota que te corresponde, o de repente necesito que me entregues con mayor celeridad tales temas. Entonces, estas amenazas también, que a veces no son directas, ¿no? Sino que se van manifestando de una forma muy sutil, muy disimulada, ¿no? Dentro de la comunicación. Ahora, más aún que la comunicación no es directa, sino es a través de redes sociales, es a través del teléfono, etcétera. Los acercamientos corporales, ¿no? Cuando habían las clases presenciales, ¿no? Era mucho más evidente el poder encontrar este tipo de situaciones, los roces, los tocamientos, y es importante ahí también poder indicar, como habíamos dicho, que no es necesario que la persona nos diga, nos exprese directamente su negación, sino ya basta con la reacción que hay, ¿no? Ya basta con el retroceder, el invadir el espacio personal. Por eso es tan importante aquí estos temas como de los que nos habla la educación sexual integral, ¿no? Porque ahí aprendemos que tenemos un espacio personal, ¿no? Que mi primer territorio es mi cuerpo y que hay cosas que me incomodan, ¿no? Y puedo hacer unas reflexiones sobre eso. Además, estas difusiones de imágenes, de materiales audiovisuales, audios o contenidos sexuales a través de los diversos medios, ¿no? Como hay ahora, el WhatsApp, las redes sociales, las llamadas telefónicas, los mensajes. Entonces, todas estas se incluyen dentro de manifestaciones que son consideradas como expresiones de hostigamiento sexual. Bien, no sé si podríamos continuar, por favor, a la siguiente slide. Muy bien. Algunas barreras y temores, y además de creencias, de las personas víctimas de hostigamiento sexual, ¿no? La primera de ellas, pues, es este temor que tiene la persona que vive esta situación a ser agredida, a ser revictimizada, a que se empiece, ¿no? a haber represalias en contra de ella. Entonces, es muy importante, ¿no? Es muy importante aquí el fomentar un ambiente, y esto ya parte desde cómo es la cultura dentro de mi comunidad educativa, ¿no? Fomentar un ambiente donde se pueda haber confianza sobre estos temas, ¿no? Y creo que allí es importante, por ejemplo, los procesos de inducción, ¿no? Cuando las alumnas, los alumnos llegan al espacio, pues explicitar, manifestar, indicar, comunicar, ¿no? ¿Cómo es, qué pasa cuál es la actitud de la institución frente al hostigamiento sexual, ¿no? ¿Qué instancias se tienen formales para poder justamente denunciar estos casos, ¿no? Y digo formales porque también hay espacios informales, ¿no? O sea, hay espacios que se generan desde la propia iniciativa de los estudiantes, las estudiantes, ¿no? Entonces, se promueven espacios de diálogo, de intercambio, de reflexión para que haya justamente este clima de confianza, porque recordemos que además la confianza es un proceso, ¿no?
puede estar ahí mi comité que se hace cargo, pero si yo no promuevo, ¿no?, el que se hable de este tema, pues definitivamente va a ser complejo poder recibir alguna denuncia, poder justamente buscar que se hablen de estos temas, ¿no? Entonces, esto es uno de los primeros, de las primeras barreras, ¿no? El miedo a ser victimizada, a la crítica, al señalamiento, al juzgamiento, y a veces no solamente de las autoridades de la comunidad, ¿no? Esto es algo que se da incluso también en los propios espacios de las alumnas, de los alumnos, ¿no? Lamentablemente también hay que tener en cuenta, como también habían comentado al inicio, esta es una realidad que en la mayoría de los casos se vive por las mujeres, ¿no? Entonces, también hay ahí una desigualdad en cómo nos han enseñado a relacionarnos, ¿no?, entre las mujeres y hombres. A veces la víctima termina sintiéndose culpable de haber generado, de haber predispuesto, de haber creado las condiciones para que se pueda dar esto, ¿no? Y es más, hasta se siente incómoda frente a esta situación, ¿no? Entonces, allí es algo importante, ahí es algo, algo que es una oportunidad, ¿no? Como les comenté, formular espacios de confianza. Este desconocimiento de los derechos, ¿no? Y esto es algo también en donde inciden estos temas de educación sexual integral, ¿no? Que es algo que nos permite conocer cuáles son mis derechos, ¿no? Conocer que yo tengo derecho a vivir libremente, de forma tranquila, ¿no?, sin ser vulnerada, tanto en mi aspecto físico, sexual, psicológico, etcétera, ¿no? Saber de que además nadie tiene por qué tocarme sin mi consentimiento o hacerme un comentario sin que yo se lo haya pedido, ni tampoco tengo por qué agachar la cabeza frente a esas situaciones, sino que además hay procedimientos, hay protocolos, hay instituciones que pueden acompañarme a cambiar esta situación, que no es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, que es algo más bien que tenemos que ir sacando de nuestras maneras de relacionarnos, ¿no? Esto de no contar con medios probatorios, también lamentablemente es algo que crea una dificultad a las víctimas de poder hablar, de poder denunciar, de poder acercarse y de poder contar qué es lo que ha pasado. Y bueno, esto es algo que también tenemos que ir trabajando, ¿no? En el poder confiar, ¿no?, y que la persona sienta que se confía en su palabra, ¿no? En no cuestionar también al momento que esta persona se acerque, ¿no? Hay comentarios como, ¿y tú qué habrás hecho? ¿O qué es lo que ha pasado? O, ¡ay, qué raro! ¿No? Esta persona nunca hemos tenido ninguna queja. Entonces, comentarios de ese tipo, o sea, es justamente los que generan estos temores, estos miedos frente a mi testimonio, ¿no? Es mi palabra frente a lo que dice esta persona. Así que, lamentablemente, esto también va creando un ambiente para que si hay un violentador, si hay un hostigador sexual dentro de mi comunidad, pues el silencio es uno de sus principales aliados, ¿no? Entonces, por eso es tan importante poder escuchar a las víctimas. El temor a las represalias también. Si podemos continuar, por favor. Bien, estos mitos asociados al hostigamiento sexual, y es también acá, los mitos están relacionados a las ideas que tenemos como colectivo. Y aquí esto de pensar, ¿no?, que las mujeres hacen cargos falsos de hostigamiento sexual, lo que habíamos un poco comentado en la diapositiva anterior, que solo los jefes pueden hostigar en el trabajo. Y ahí hay algo muy importante, hombres y mujeres no estamos en las mismas condiciones, ¿no? Es algo importante también de cuestionarnos, ¿no?, dentro de nuestras relaciones. No hay una igualdad ahí en el tratamiento de hombres y mujeres, ¿no? O sea, ser una mujer y ser un hombre ya es una posición distinta, ¿no? A veces se piensa que el hostigamiento solamente se da de alguien que tiene una posición superior, que tiene más poder. Yo digo, ya desde por sí, entre un hombre y una mujer, ya existe una relación de poder allí. Y es algo que tenemos que ir desaprendiendo, ¿no? Porque tenemos miedo, muchas veces las mujeres, de poder incomodar, de poder caer mal, de poder generar dificultades en el espacio, de poder de repente
expresarnos de una manera que la otra persona se sienta que somos violentas, etcétera, porque más bien se nos exigen ser flexibles, ser adaptables, ser sumisas, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una relación de desigualdad entre hombres y mujeres. No necesariamente el hostigamiento sexual tiene que ser solamente desde alguien que formalmente tiene una posición de poder. ¿Bien? Los hombres poseen un irrefrenable instinto sexual. Las mujeres tienen la culpa de ser acosadas por ser provocadoras. Y es común que los hombres hagan bromas de contenido sexual en público. Y esto no es más que o forma parte de aquellos pensamientos que fortalecen las ideas de diferencia en los roles de género, ¿no? Frases como, ahora resulta que todo es acoso, ¿no? Que lo que buscan es justamente normalizar estas situaciones, normalizar esta violencia, como le hemos dicho, el hostigamiento sexual es violencia, ¿no? El que los hombres, también es importante aquí hacer énfasis en estas frases sexistas que han sido lamentablemente parte de nuestra educación, parte de nuestra crianza y lo que inconscientemente ha conducido a perpetuar esta discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres, ¿bien? Porque como ya lo hemos dicho, las mujeres somos las principales víctimas dentro de esta cultura machista, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, finalmente vamos a revisar unas cuantas cifras, ¿ok? Veamos, el hostigamiento sexual en el año 2020 se reportaron alrededor de 627 casos en los centros de emergencia mujer, que son centros de atención justamente para temas relacionados a violencia. Y de estos casos, lo que se pudo observar es que mayormente, ¿no? Si ustedes ven ahí, no sé si se puede apreciar bien en la imagen, el 99,2% de los agresores son hombres, ¿no? Por eso es que habíamos dicho que si bien esta es una realidad que también se puede dar en los hombres, pues también es importante recalcar, de que son en la mayoría las mujeres quienes las vivencian, ¿no? Arriba vemos una descripción en cuanto a edad. Entonces, vemos que la mayoría de casos, 406 de estos 627 casos, es decir, el 64,28%, han sido mujeres entre 18 y 59 años de edad, ¿no? Que son prácticamente la mujer en todo su proceso vital, ¿no? Y algunas ciudades para poder observar donde más se producen este tipo de casos de hostigamiento sexual. Pues Lima, ¿no? Es una de las ciudades que lidera, Arequipa, Piura, ¿no? Y Huánuco. Entonces, aquí también podemos ver, ¿no? De que esta es una realidad que lamentablemente está en todos los espacios, ¿no? Aquí si bien tenemos unos datos, una referencia, 527 casos atendidos por los CEN a nivel nacional, ¿no? En espacios públicos. Pero bueno, obviamente, ¿no? De que estos espacios públicos pueden ser cualquier lugar. Puede ser mi centro de trabajo, puede ser mi centro de estudio, puede ser también incluso en la misma casa, ¿no? Entonces, es importante aquí reflexionar sobre que el hostigamiento sexual en las instituciones educativas es un problema frecuente, ¿no? Y que sobre todo vulnera el derecho de las víctimas a la educación e incluso en algunos casos llega a generar la deserción, es decir, que la persona se retire de continuar en este lugar porque lo considera un espacio violento para ella, no es un espacio agradable, no es un espacio donde quisiera permanecer. El hostigamiento sexual es violencia, ¿no? Y no es necesario llegar a una violación, a un feminicidio, esa ya es una expresión máxima. Y que el trabajar por una sociedad más segura para todas las personas de la comunidad educativa es un compromiso de todas y todos. Bien, hasta aquí, bueno, les agradezco mucho el haberme permitido poder intervenir en este espacio tan importante y bueno, para lo que deseen pueden contar con Manuela Ramos para poder acompañarlos en sus procesos de habilitar espacios seguros para todas y todas desde nuestras comunidades educativas.
Muchas gracias, Rebeca, por esta exposición que definitivamente nos ha permitido tener más claros los conceptos elementales relacionados al hostigamiento sexual. Muy importante, definitivamente, que sepamos todo ello para aplicar de manera oportuna la normativa, ¿no? Que muchas veces no se sanciona porque se puede tener dudas sobre si esa conducta es o no hostigamiento y se termina minimizando los hechos. Ahora con esta parte más claro es que desarrollaremos justamente la normativa, qué es lo que nos dice el reglamento de la ley 27942 sobre esas medidas de prevención, de protección a las víctimas, quién se encarga de todo este proceso, ¿no? Pero antes es preciso señalar, y justamente se ha dejado el PPT en esta parte, ¿no? Porque este tema no es antojadizo, ¿no? Estos conceptos no son sacados de la mente, previenen justamente de normativas, de documentos importantes que se tienen del ente rector, ¿no? Que se generan, ¿no? Justamente para que podamos todos alinearnos conjuntamente en torno a este tema, ¿no? Y la normativa que aborda el tema de hostigamiento sexual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, la Ley de Prevención, la que estamos mencionando, y el marco más grande que tenemos hasta el momento es la Política Nacional de Igualdad de Género, desde donde se aborda todos estos temas, ¿no? Entonces, y es importante, no solamente nos parece importante no solamente conocerlo, sino también su aplicación e implementación. Entonces, justamente para desarrollar esta segunda parte, que ya es más aterrizada a la normativa, es que vamos a invitar a Antonio García para que continúe con este segundo momento. Adelante, Antonio. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todo. Como dijo Blanca, mi nombre es Antonio García. Vamos a desarrollar un poco el procedimiento del procedimiento de hostigamiento sexual en las instituciones educativas. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, como primer punto tenemos que desarrollar lo que corresponde a los responsables de la prevención y atención del hostigamiento sexual. Aquí todo esto, como lo dijo Blanca, está desarrollado en la normativa aplicable al presente caso, que es la Ley 27942, la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 014-2019. En ese aspecto, el reglamento ha desarrollado lo que es el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, como instancia responsable de recibir las denuncias, de dictar medidas de protección, investigar, emitir recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Asimismo, se encarga de realizar el seguimiento de casos según corresponda. Teniendo en cuenta esta definición del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, tenemos que señalar que para nuestro caso, en los CEPROS, Institutos de Educación Superior, Escuelas de Educación Superior y ESFAS, se debe constituir un comité, el cual debe estar conformado por 4 miembros de la comunidad educativa, 2 representantes de la institución educativa y 2 representantes de los estudiantes, los o las estudiantes, garantizando en ambos casos, y esto es importante, la paridad de género y la misma cantidad de miembros suplentes en cuanto sea posible, ¿no? También la autoridad, en este caso que es responsable para realizar esta reunión extraordinaria, virtual o presencial, debido al caso que venimos viviendo, lo hace el director general de cada institución educativa, ¿no? En este caso, él lleva a cabo la elección como repito, en una reunión extraordinaria para elegir a las personas titulares y suplentes que van a representar o que van a conformar el comité de intervención. Es elegido por un periodo de 2 años. Sin perjuicio de ello, el periodo de designación de cada miembro está sujeto al tiempo de vigencia de su vínculo contractual,
Hay que tener en cuenta que en los CEPROS, institutos y ESFAS y escuelas tenemos personal docente contratado, ¿no? Entonces, ellos si conforman, hay que tener en cuenta también su vínculo contractual. Y también el académico por el estudiante. Si participa un estudiante de último año, pues de repente no va a ser elegido por 2 años, ¿no? Entonces, ahí, en cada caso, ya se hace nuevamente la elección, se lleva a cabo una reunión, la elección para hacer el reemplazo de cada miembro que deja de participar en el comité, ¿no? También es importante señalar que el comité en la primera reunión, luego de ser elegido, se elige a la persona que va a presidir el acto, y también es importante que este comité debe tener un cuaderno de actas, un libro de actas, donde lleve todos los actos o se registre todos los actos que llevan a cabo respecto a las sesiones que se realice. También olvidé mencionar que la conformación del comité se oficializa mediante un acto resolutivo, o sea, una resolución que es emitida por el director general de cada institución educativa, ¿no? También tienen que tener en cuenta lo que es la conformación. Para la conformación se den en cuenta también que la norma, el reglamento, señala ciertos impedimentos para que los miembros, para los miembros que van a participar o que deseen ser elegidos, ¿no? Que es básicamente los impedimentos generales que se establece para cada concurso, para cada elección en el ámbito educativo, respecto a que no hayan sido sancionados administrativamente o tengan un proceso disciplinario en curso. Es importante tener en cuenta ello. También que no se encuentren incluidos en el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles o en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por delitos en agravio del Estado. Esto se verifica por los registros que están en las páginas web de cada entidad. También que no hayan sido condenados o hayan sido condenados con sentencia firme por delito doloso. También es lógico que no se encuentren aptos para poder conformar el comité. También que estén incluidos en el registro de deudores alimentarios y morosos, que se encuentren con una medida de separación temporal de la institución educativa, ¿no? Básicamente con lo que se señalaba, ¿no? Que estén llevando un proceso disciplinario, que han sido denunciados por hostigamiento sexual. Si vamos a conformar un comité contra el hostigamiento, pues no se puede permitir que su integrante esté denunciado por este delito, por este acto, ¿no? También que no sean menores de edad, que es lógico que no, por el tema de capacidad. Y también hay una ley, la ley 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo respecto a ciertos delitos como apología del terrorismo, delito de violación, delito de tráfico ilícito de drogas. Y hay un registro para ello. Entonces ellos que están en curso dentro de estos impedimentos de la ley, entonces tampoco participan en la conformación del comité, ¿no? Ahora, también respecto al tema de la abstención, ¿no? Si es que alguno de los representantes se encuentren en algunas causales previstas en el artículo 99 del tubo de la LEPAG, de la ley 2744, también deberá abstenerse, ¿no? O sea, no está dentro de los impedimentos, pero de repente tiene un tema de parentesco o amistad con la persona que en este caso se va a investigar. Entonces, por poner un ejemplo, ellos deberían de abstenerse para que dejen de participar en este tema. En este caso, interviene el suplente del comité, ¿no? El siguiente, por favor. El comité tiene funciones ya establecidas en el reglamento, que son literales. Vamos a señalarlo, lo que está en la diapositiva, que es brindar recomendaciones referidas a las acciones de prevención, asimismo al apoyo al comité de defensa y órganos y autoridades competentes para su implementación. Recibir las denuncias sobre hostigamiento sexual o formular las denuncias de hechos de hostigamiento sexual que toman conocimiento por cualquier otro medio. Por ejemplo, si en la noticia o en el noticiero escuchamos que en el instituto o en la institución educativa ha sucedido un acto que no ha sido denunciado, pues ellos de oficio podrían tomar el tema para poder presentar la denuncia correspondiente a los órganos de instrucción para que se inicie la investigación. También, al recibir la denuncia, tiene que trasladar la denuncia a los medios probatorios presentados o recabados en la institución educativa para remitirlos a los órganos de instrucción o a la instancia competente cuando la recibe o la formula directamente también, ¿no? También, si el hostigado es menor de edad, se ponen los hechos de conocimiento del padre y de la madre, tutores o responsables del mismo. Esto es importante por ser menor de edad y el tema de capacidad.
También brindan información al presunto hostigado sobre el procedimiento y los servicios del Estado a los que puede acudir para asistencia legal, psicológica y otros, ¿no? Hace rato Rebeca hablaba sobre los medios ajenos a la institución educativa que también apoyan este tema de hostigamiento, ¿no? Entonces ellos ahí brindan la información para que también sean asistidos, ¿no? También gestionan que la autoridad máxima de la institución educativa, en este caso el director, ponga a disposición a la persona afectada los canales de atención médica, psicológica, a los que se refiere el artículo 17. Esto es literal, por eso lo señalo, ¿no? El artículo 17.1, literal 1 del artículo 17 del reglamento de la ley de hostigamiento sexual, ¿no? Y esto es importante que el plazo es dentro del día, ¿no? De un día de recibir la denuncia. También gestiona que la autoridad máxima de la institución educativa, en este caso el director, adopte medidas de protección a favor de la persona afectada desde el primer día de recibida la denuncia, ¿no? Entonces, todas estas funciones están llevadas a la protección de la víctima, en este caso de la que ha sufrido hostigamiento sexual, ¿no? Hay que registrar en el libro de incidencias y denuncias los actos relacionados al hostigamiento sexual que se den en la instancia educativa. En este caso, para llevar un control y para saber y hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? Por eso abajo le han puesto una función, como es realizar el seguimiento del trámite de la denuncia y permanecer vigilante en el conocimiento, en el cumplimiento de plazos para el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario por parte de los órganos a cargo del mismo. En este caso, hay un plazo específico que señala la ley, el reglamento, que es bastante corto. Entonces, el comité debe hacer un seguimiento, ojo, que no es parte del procedimiento, pero hace el seguimiento para que los órganos de instrucción cumplan los plazos y para que se logre la atención o en todo caso la sanción del denunciado, ¿no? Si se logra aprobar ello. También formula recomendaciones a la autoridad máxima para evitar nuevos actos de hostigamiento sexual y desarrolla la investigación cuando la persona que presuntamente hostiga es un estudiante. Eso lo vamos a desarrollar más abajo, ¿no? El siguiente. Vamos a hablar sobre las medidas de prevención, ¿no? Entonces, en atención al reglamento que estamos desarrollando, uno de los principios que sustenta las acciones de prevención y sanción de hostigamiento sexual es el principio de intervención inmediata y oportuna. Este principio señala que las instituciones, autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción de hostigamiento sexual deben intervenir en forma oportuna, disponiendo de manera inmediata la ejecución de medidas de prevención de actos de hostigamiento sexual, así como medidas de protección de las víctimas con la finalidad de responder efectivamente. Este principio ha sido desarrollado respecto al tema con el tema de medidas de prevención. En este caso, lo que señala el reglamento es que las instituciones educativas, llámese CEPRO, institución educativa, institutos de educación superior y escuelas, y ESFAS, a través de la autoridad máxima, que es el director general, en coordinación con el CODE y el comité mismo, con instancias afines, deben llevar a cabo lo siguiente. Llevan a cabo evaluaciones anuales para identificar posibles situaciones de hostigamiento sexual o riesgos de que éstas sucedan dentro de su ámbito de intervención. Las herramientas utilizadas para este fin deben además identificar acciones de mejora para enfrentar el hostigamiento sexual. Dentro de la intervención de Rebeca decía que se tenía que llevar también temas de inducción a los estudiantes. De alguna manera tiene que ver esto con el tema de evaluaciones anuales para ver, para identificar posibles situaciones también dentro de ello, ¿no? También tiene que ver con el tema de brindar una capacitación en materia de hostigamiento sexual a la comunidad educativa al inicio de las actividades del periodo académico. Entonces, esta medida sí de protección sí es importante, de prevención, perdón, es importante porque con esto ponemos en conocimiento sobre lo que se está llevando, lo que señala la norma y el procedimiento que se debe seguir en este punto, ¿no? Y los conceptos que se desarrolla respecto al tema de hostigamiento sexual, ¿no? Esta capacitación debe sensibilizar sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual, identificar dichas situaciones y brindar información sobre los canales de atención de las denuncias. También gestiona capacitaciones especializadas cuanto menos una vez al año. Eso se lleva a cabo por la Unidad de Bienestar y Empleabilidad, el Comité de Defensa del Estudiante, el Comité de Intervención mismo.
y también las comisiones de los procesos administrativos disciplinarios y todos los involucrados en lo que se refiere al hostigamiento dentro de la institución educativa, ¿no? Correcto, correcto. También es importante que se difunda periódicamente la información que permita identificar las conductas que constituyan actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables. Asimismo, deben informar y difundir de manera pública y visible los canales de atención de denuncias internas y externas que permitan enfrentar los casos de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, es dar publicidad a todos estos conceptos y a todo este tema del hostigamiento sexual, ¿no? Para que no quede, pues, cuando suceda un acto de hostigamiento sexual, pues la víctima, por miedo o por el temor que esté pasando, pues no quiera denunciar. Entonces, si hay canales para denunciar, si hay actividad, información o difusión, entonces vamos a tener que estas medidas de prevención pues surtan efecto, ¿no? También deben identificar áreas espacios y factores de riesgo que puedan facilitar la realización de actos de hostigamiento sexual con el fin de removerlos y evitar que se generen o repitan. Esto también está dentro de estas medidas de prevención y es importante que se deba desarrollar. También está referido a recomendar políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, las mismas que deben regularse a través de directivas, reglamentos internos u otros documentos. Dichos documentos deben especificar los canales para la presentación de denuncias, el procedimiento de investigación y sanción, los plazos de cada etapa, ¿no? Los cuales no pueden ser mayores a los previstos en la ley y el reglamento. Entonces, eso también tiene que ver con el tema de difusión, el tema de crear normativa interna para que todos los estudiantes y los trabajadores puedan tener conocimiento de este proceso, ¿no? El siguiente, por favor. Vamos a desarrollar acá sobre lo que es la atención de la denuncia. La atención de la denuncia, ¿no? Una cosa que hay que tener en cuenta aquí es que un tema es la denuncia y otro tema es la investigación, ¿no? La investigación propiamente, en este caso, del proceso administrativo disciplinario, donde se desarrolla un proceso con etapas para poder llegar a definir o a saber o a identificar si el denunciado debe ser sancionado por hostigamiento sexual. Y otro tema es la denuncia que se presenta ante el comité, o sea, el primer acto, ¿no? El primer acto, cuando sucede el hostigamiento, sobre la denuncia, cómo se debe de actuar. En este caso, la denuncia por hostigamiento por actos de hostigamiento sexual puede presentarse ante el comité de forma oral o escrita. De forma oral o escrita, ¿no? Si es oral, el comité recibe al denunciante o a la víctima y pues lo escucha, ¿no? Lo escucha, toma nota de lo que corresponde, de los hechos que está presentando, y si es que es escrita, bueno, en este caso la víctima traerá su escrito, presentará por mes de partes o por mes de partes del comité para poder recepcionarla, ¿no? Entonces, la normativa, o en este caso estamos desarrollando un formato de denuncia, ¿no? Para facilitar este tema de la presentación, ¿no? Para que no sea tanto oral, ¿no? Para que si la persona viene a denunciar de manera oral, entonces lo que se le entrega es un formato para que para que ella pueda relatar o escribir su denuncia y de alguna manera también identificar cómo poder ayudar con la presentación de medios probatorios o poder definir o tener con claridad los hechos que se está exponiendo, ¿no? También es importante que la denuncia puede ser presentada por el estudiante, víctima o un tercero que conozca sobre hechos de hostigamiento sexual. Asimismo, el comité de oficio puede tomar conocimiento por cualquier medio por medio de hechos que podría constituir hostigamiento. Como le decía, ¿no? Si estamos en casa y escuchamos que en la televisión que se está denunciando, pues de repente sobre un acto de hostigamiento en nuestra institución educativa, pues el comité de inmediato, al tomar conocimiento, pues toma razón de ello y emite la denuncia correspondiente para los órganos de instrucción, ¿no? En este caso, el comité tiene responsabilidad de trasladar la denuncia y los medios probatorios ofrecidos al órgano de instrucción,
que corresponda, de acuerdo al régimen laboral del denunciado. En este caso, si es director general, si es docente, si es personal de servicio, ¿no? O personal establecido en el régimen de la ley, del decreto ley 276. El plazo para ello es un día hábil, contado desde que se recibe la denuncia, o se toma conocimiento de los hechos. Esto es importante porque hay un plazo, ¿no? Hay un plazo para ello. También, si el director general de la institución educativa recibe la denuncia, lo debe remitir al comité al comité de intervención en un plazo de un día bajo responsabilidad también para el director, ¿no? También, si la denuncia si es realizada directamente en la UGEL o la ADRE, se deberá poner en conocimiento de los órganos de instrucción directamente para que ellos hagan la investigación. Hay un plazo también para ellos de un día hábil, ¿no? En el mismo plazo también se pone en conocimiento al comité para el seguimiento correspondiente. El siguiente, por favor. Ahora vamos a tratar lo que es la investigación y sanción. Como les decía, un tema es la denuncia, la denuncia que se presenta como primera medida, y una vez recibida la denuncia, el comité traslada a los órganos correspondientes para la investigación. En este caso, la investigación la realiza como les decía, los órganos de instrucción de acuerdo al régimen laboral de cada denunciado, ¿no? En este caso, decimos que el procedimiento de investigación y sanción tiene por finalidad proteger a la víctima, eso es claro, ¿no? Durante todo el desarrollo y sancionar a la persona que realiza los actos de hostigamiento. Esa es la finalidad del procedimiento, ¿no? Primero, la protección que debe tener la víctima durante todo el proceso. Y luego la sanción, que es la sanción a la persona que realiza, ¿no? Que realiza el acto de hostigamiento sexual. En este caso también es importante que se debe garantizar que la investigación sea reservada, sea confidencial, sea imparcial y también sea rápido y eficaz, ¿no? La investigación y sanción también puede iniciarse de oficio, ¿no? Por el órgano de instrucción, de acuerdo al régimen laboral de cada denunciado. En este caso, si la denuncia es presentada a la Secretaría Técnica de los órganos de instrucción de la entidad o a los comités de proceso administrativo disciplinario de las instituciones educativas, pues ellos inician la investigación de oficio, ¿no? También hay que poner en conocimiento del comité para que ellos tengan razón de lo que se está llevando y puedan también hacer el seguimiento correspondiente. También es importante algo que decían con anterioridad, ¿no? Que los medios probatorios, la actuación de medios probatorios no puede exponer a la presunta víctima a situaciones de revictimización, como la declaración reiterativa de los hechos, careos o cuestionamientos a su conducta o su vida personal, confrontaciones con los denunciados. Los miembros de las instancias que intervienen en los procedimientos evitan cualquier acto que de manera directa o indirecta disuada a la víctima de presentar la denuncia o continuar con el procedimiento. Esto es importante tener en cuenta en la investigación o al momento de recibir la denuncia para la investigación, ¿no? Entonces también el comité y las instancias competentes deben guardar reserva de la identidad del presunto hostigado y de la denunciante, ¿no? Frente a las personas ajenas al procedimiento. En este caso, el nombre de los testigos debe mantenerse en reserva si ellos así lo solicitan. Esto es importante por el tema de confidencialidad, ¿no? Sí, toda actuación del procedimiento debe ser documentada, también tienen que tener en cuenta ello, ¿no? Siempre tiene que estar documentada por soportes físicos electrónicos donde las partes puedan tener acceso. También la declaración de la víctima constituye un elemento esencial de suma relevancia cuando se investiguen hechos que podrían constituir actos de hostigamiento sexual. En este caso, el siguiente, por favor. Sobre las medidas de protección. Una vez recibida la denuncia, dentro del procedimiento administrativo disciplinario, los actos de hostigamiento sexual o los hechos o la sanción o la falta de hostigamiento sexual está considerado como una falta muy grave y como tal se debe dictar medidas de protección. En este caso,
en este caso se debe identificar al denunciado, y una vez que la Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios o la Secretaría Técnica reciba la denuncia, lo que se hace es dictar la medida de protección correspondiente. De acuerdo al régimen laboral del denunciado, se dicta las medidas de protección, lo que es alejando a la víctima, alejando al denunciado, y emitiendo el acto de separación o la medida de separación provisional, poniendo a disposición al denunciado ante la instancia correspondiente. Si es de un CEPRO, pues se pondrá a disposición de la UGEL, y si es que es de instituto o de escuela, se pondrá a disposición de la DRE, ¿no? Para que haga labores distintas. El tema es alejar a la víctima, al denunciado de la víctima, para evitar mayores agresiones, ¿no? Entonces, estas medidas de protección no deben perjudicar los estudios y la relación laboral de la presunta víctima. También las instituciones educativas deben comprometerse a garantizar la continuidad y conclusión satisfactoria de la estudiante perjudicada, estableciendo de manera conjunta un plan de trabajo que contemple aspectos académicos y de acompañamiento personal, ¿no? Eso tiene que ver un poco con las medidas de prevención que estábamos realizando. El siguiente, por favor. Cuando el investigado o el denunciado es un estudiante, hay un procedimiento interno que se realiza cuando se identifica que el denunciado es estudiante, como les repito, ¿no? Cuando la persona que presuntamente hostiga es un estudiante, el procedimiento para la investigación y sanción de dichos actos se rigen por las reglas establecidas en los documentos internos de la entidad, de las instituciones educativas, las mismas que deben considerar mínimamente lo siguiente, ¿no? En sus documentos internos: establecer que la conducta de hostigamiento sexual son una falta muy grave, y determinar las sanciones que se puedan imponer ante dichos actos. Si la falta de hostigamiento sexual se sanciona con destitución, pues aquí, si se prueba ello, pues se dará la expulsión del estudiante, ¿no? Es la recomendación que se tiene que tener. También se debe disponer clara y detalladamente los canales de denuncia, de atención médica, psicológica propios de la institución educativa o de instancias externas, ¿no? También se dictan medidas de protección que se puede ejecutar, las que deben considerar como mínimo aquellas establecidas, como por ejemplo las de separación del estudiante, para evitar las agresiones, ¿no? El siguiente, por favor. El procedimiento para el procedimiento de hostigamiento sexual, para identificar de acuerdo al denunciado, tenemos que tener en cuenta que primero identificar los órganos de instrucción, y en este caso los órganos de instrucción es la autoridad que se encarga de impulsar la fase de instrucción del procedimiento administrativo disciplinario, garantizando en sus actuaciones los derechos fundamentales de los administrados, así como la observancia de los principios constitucionales aplicables a dicho procedimiento, lo cual supone tipificar y proponer la imposición de sanciones, ejecutar la actividad probatoria, entre otros. Esto es el concepto de órgano de instrucción que debemos tener en cuenta para poder iniciar nuestro proceso de investigación. En este caso, para nuestro caso, los órganos de instrucción son la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, de la Ley 30057, la Ley de Servicio Civil, y también la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario de cada institución educativa, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estamos siguiendo, en los institutos y escuelas de educación superior, tenemos que tener en cuenta que cuando el denunciado es el director general o la directora general que comete el acto de hostigamiento sexual, en este caso el comité deriva el caso a la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la DRE para la instancia que actúe de conformidad con la ley Servir, y aplicando los plazos establecidos en la Ley 27942, que es y su reglamento, ¿no? Entonces aquí debemos tener en cuenta si el director general es del Instituto Superior Tecnológico, se remite a la DRE para que se haga la investigación correspondiente. Cuando el denunciado es un docente, el docente en el
instituto, lo que tiene que ser el comité debe derivar el caso a los órganos, a la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios establecidos en el reglamento de la Ley 30.512. En este caso, cada instituto conforma un comité de procedimiento administrativo disciplinario, el cual lleva a cabo la investigación de actos de hostigamiento sexual también para docentes, ¿no? Deben tener en cuenta que el plazo máximo para la atención o para la investigación es de 15 días calendario, dentro del cual se otorgará al denunciado un plazo para formular su descargo y el cual debe ser determinado por la institución educativa considerando las normas también aplicables, ¿no? En este caso, básicamente es el plazo correspondiente, ¿no? Dentro de los 15 días. Normalmente el plazo de la investigación es de 1 año, según la Ley 30.512 y su reglamento, pero en este caso, de acuerdo al reglamento de la Ley de Hostigamiento, lo que se está señalando que el plazo de investigación es 15 días, ¿no? Por eso le decía que hay que cuidar bien, hay que cuidar y tener en cuenta los plazos establecidos en esta norma especial, ¿no? Ahora, también cuando el denunciado es personal administrativo del instituto o escuela, lo que se debe derivar, el comité deriva el caso a la Secretaría Técnica de las Autoridades de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la DRE correspondiente. Esto, no sé si, como repito, si el personal administrativo es del instituto, pues no se deriva al comité, ¿no? Sino pues su régimen laboral se remite a la DRE para que, por intermedio de la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, pues inicie la investigación correspondiente. El siguiente, por favor. Ahora, cuando el acto o los actos de hostigamiento sexual sucedan en un CEPRO, pues tenemos que identificar acá también si el denunciado es el director general. En este caso se debe derivar toda la denuncia o el caso a la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para Docentes de las UGELs. En la UGEL, por la ley de reforma, pues se conforma un comité de procedimiento administrativo disciplinario para docentes, y en este caso son los competentes para iniciar la investigación o recibir la denuncia contra cuando el docente es el director del CEPRO, ¿no? También si el docente es del CEPRO y comete el presunto acto de hostigamiento sexual, también se derivará a la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL que corresponda de acuerdo a la jurisdicción. Y si el denunciado es personal administrativo del CEPRO, se debe derivar a la Secretaría Técnica de las Autoridades de Procedimiento Administrativo Disciplinario de las UGELs, por ser competentes para iniciar la investigación, por el régimen laboral del personal administrativo del CEPRO, ¿no? El siguiente, por favor. También tenemos a las escuelas de educación, a las escuelas de arte, ¿no? Que son las escuelas superiores de formación artística o ESFA, como les conocemos. Entonces aquí sí, si el denunciado es un docente o director o personal administrativo, se debe derivar a la DRE correspondiente para que la Secretaría Técnica de las Autoridades de Procedimiento Administrativo Disciplinario inicien la investigación correspondiente de acuerdo a las normas procesales de la Ley Servir o la Ley de Servicio Civil y su reglamento, y en los plazos que señala la Ley 27942, ¿no? Y su reglamento. En caso que las escuelas o las CEFAs constituidas como unidad ejecutora que dependan del pliego del Ministerio de Educación, se deriva el caso a la Secretaría Técnica de las Autoridades de Procedimiento Disciplinario, pero del Ministerio de Educación, para que dicha instancia actúe de conformidad con el procedimiento de la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, y su reglamento, y en los plazos establecidos en la Ley 27942, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos para lo que es la investigación dentro de las instituciones educativas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Antonio, por esta interesante exposición sobre el reglamento, ¿no?, de esta ley tan importante. Hemos podido conocer algunas medidas, acciones que se pueden tomar justamente para abordar este tema desde las instancias educativas,
en organización conjunta con la comunidad educativa. Solamente, ya estamos cerrando, solamente una breve consulta de las varias que han surgido en este webinar. Sabemos que existe un CODE, un Comité de Defensa del Estudiante, que se conformó en su oportunidad entre el 2018 y el 2019. ¿Cómo estaría quedando esta instancia con la creación de los comités de intervención frente al hostigamiento sexual? ¿El CODE estaría desapareciendo? Bueno, los CODE han sido conformados en el marco de la resolución ministerial 448, ¿no? En todo caso, allí en la resolución, en el acto resolutivo al momento de su emisión, se ha señalado en la vigencia de cada CODE, ¿no? La vigencia de cada CODE. Entonces, si en la actualidad tenemos CODES creados en las instituciones educativas que están vigentes, pues van a ser vigentes hasta que el plazo concluya. Pero a partir de esta conclusión de plazos, de acuerdo al desarrollo que hemos realizado y de acuerdo al reglamento de la ley de hostigamiento sexual, ya se impone o se está estableciendo que se conforme un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, teniendo en cuenta las disposiciones del reglamento, ¿no? Que es básicamente parecido a lo que señalaba la resolución de los CODE. En todo caso, teniendo en cuenta la conformación de 4 integrantes y sus suplentes, el tema de paridad, el tema del acto resolutivo mismo para su emisión, pero los CODE son vigentes, como repito, hasta que su acto resolutivo, hasta el plazo que señala el acto resolutivo de su creación, ¿no? Después tenemos que ya conformar un comité de intervención frente al hostigamiento sexual como señala el reglamento, ¿no? Ok, muchas gracias, Antonio. Y una última pregunta, y con esto estaríamos cerrando, para Rebeca. Nos han comentado si solamente existe hostigamiento sexual a las mujeres, ¿también existe a los hombres? Bien, bueno, gracias por la pregunta también. En este caso, el hostigamiento sexual es una acción que se puede ejercer tanto sobre un hombre como hacia una mujer. Y bueno, y lo vemos también en este caso, en el caso de los hombres, cuando se cuestiona su masculinidad, ¿no? O sea, cuando hay estas frases de, por ejemplo, ay, pero si pareces una chica, o eres un afeminado, o de repente de otro tono, eso también es hostigamiento sexual. Entonces, también es una realidad que impacta, obviamente que en mayor medida a las mujeres, pero que también impacta a los hombres, ¿no? Y justamente por ello es el poner esta atención, ¿no? Desde todos los actores, todos los integrantes y las integrantes de la comunidad educativa, en estar atentos a cómo se dan estas dinámicas, ¿no? de interacción entre las y los estudiantes, ¿no? ¿Qué está pasando? Recuerden que el proceso educativo, como lo he mencionado hace un momento, es algo que se desarrolla durante un tiempo y obviamente impacta, influye, se producen cambios, ¿no? En las personas. Entonces, es algo de lo que siempre hay que estar atenta, de cuál es la cultura que estamos promoviendo desde nuestra institución educativa, ¿no? Valoramos el buen trato, señalamos, más bien buscamos erradicar, ¿no? Estos comentarios sexistas, estos comentarios que no hacen más que agravar las diferencias, ¿no? Que hay entre hombres y mujeres, o más bien buscamos promover un espacio que sea igualitario y seguro para todas y todos nuestros estudiantes. Bien, eso es lo que podría comentar. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, finalmente recordarles que desde el sector estaremos solicitándoles formalmente a nuestros institutos tecnológicos, escuelas artísticas y centros la conformación de sus comités de intervención frente al hostigamiento sexual mediante la resolución directoral las siguientes semanas. Gracias, Rebeca, gracias, Antonio, por la participación el día de hoy.
Muchas gracias a todos y todas que se han conectado por estar una vez más presentes en este webinar, y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Gracias.